Ok, bueno, hasta aquí Adelante. que se han unido justamente porque hemos visto la serie. Esta serie que empezó, Mario es el de las fechas, por si acaso. Yo soy la de los sentimientos, la de tratar de interpretar un poco qué es lo que ocurre dentro de esta temática. Así es que, ¿desde cuándo estamos con Sexo en la Ciudad o Sex City? Desde finales de los años 90, desde 1998, en realidad, inició la serie. Ok, hemos tenido aproximadamente muchísimos capítulos. ¿No? ¿Cuántas temporadas? 6 temporadas, 2 películas y luego de 12 años, una continuación en el pasado mes de diciembre, llamada And Just Like That, por HBO. Ok, él es la parte técnica. Es evidente. Sí, justamente después de 12 años, cuando estos personajes se reencuentran, y ojo, dentro de estos personajes resulta que nos falta un ícono que es Samantha, me parece bastante equilibrado que hayan podido sacar adelante una temática donde eran cuatro fantásticas que estaban allí y que definitivamente nos muestra que aún así tienen cosas que contar y de una u otra forma Samantha está allí metida dentro de sus propias vidas, ¿no? Dentro de avanzar. La primera vez que, no sé qué les pasó a ustedes y sí nos encantaría que nos vayan retroalimentando, pero por ejemplo, como público, cuando, cuando empecé a ver con mucho entusiasmo, porque obvio, seguidora de toda la vida de esta serie, fanática, admiradora hasta la saciedad de Carrie Bradshaw, y luego cuando después en el segundo episodio te das cuenta que muere el señor Big, casi me da algo, o sea, dije, no, no va más, Fue en el primero. no es en el segundo, primero, No, segundo. es la finalización del primero. Y es el título propiamente nace de eso, ¿no? Este término, and just like that, ¿no? Y así como eso, ¿no? De una manera tan sencilla, Big muere, ¿no? Después de 6 temporadas tras él y 2 películas tras él. No hay derecho, o sea, todos los que hemos visto la serie hemos acompañado a Carrie en un montón de lágrimas, o sea, ¿no te acuerdas todos los episodios en donde Carrie lo persigue, lo lleva hasta el compromiso, la deja, se casa y de pronto automáticamente ellos comienzan como que su historia de amor y resulta que cuando ya los vemos en un amor adulto, maduro, porque eso es algo que es evidente, ¿no? El amor y la madurez de esta serie, de los personajes, de sus sentimientos y cómo han ido evolucionando. Y resulta que cuando ya ves esta historia de amor, que se muere uno de los personajes principales. Y tú te preguntas, ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué voy a querer seguir viendo una serie cuando uno de sus protagonistas se ha muerto? Sin embargo, te sigue enganchando. ¿O no? La boda nos dice Diana Estefanía, creo que ella recuerda ese famoso episodio en la primera película, ¿no? 2 estilos de bodas, una boda pomposa en la que el novio deja plantada a la novia. Yo todavía sueño con ver ese momento en la vida real que algo así suceda, ¿no? En que el novio y la novia digan que no. Y después la típica boda privada de registro civil, que fue el escenario que él deseó. Y sí, en efecto, ¿no? La última película fue creo en el año 2010 y lo que esperaba era ver netamente cuáles son los problemas de un matrimonio en una etapa madura y simplemente el señor muere y no vemos toda esa etapa que realmente podría responder a unas supuestas acusaciones en contra del actor por temas de acoso. Bueno, esa ya es ¿Serio? otra temática. No quisiera pensar que esa fue la verdadera razón, pero claro, sí, inclusive se suponía que existiría una escena de flashback al final de la primera temporada de And Just Like That y eso se eliminó, netamente fue el lanzar las cenizas en París, ¿no? Que era su último deseo y voluntad. Ajá. Ok, sabes que justamente mencionas algo súper importante y es evidente cómo han evolucionado todos los personajes, cómo han crecido. Yo diría que toda esta serie se resume a humanismo, porque definitivamente tú dices cuando ya quieres ver un amor maduro, cómo se comporta y lo ves a Mr. Big cocinando, ves a un Mr. Big tratando de luchar con su problema del corazón por Así es, correcto. entonces te das cuenta de que
tienes todavía una historia de amor, porque empieza un amor de cómo hace la protagonista, en este caso Carrie, para sobrevivir sin cómo se comporta, y lo ves a Mr. Sí. Cocinando, ves a un Disculpe que me abren también en computadora. Sí, aunque siempre estuvo allí eso, ¿no? Como yo me atrevería a decir inclusive como una especie de hilo conductor el problema del corazón todo el tiempo, ¿no? No sé claro, si fue una especie de metáfora también, ¿no? Todo el exacto, tiempo el problema del corazón y esa sensación latente de que en algún momento se iba a acabar esa etapa. Y al final, no sé, ¿no? Yo creo que más que simplemente progreso de tiempos también es una cuestión de reinvención, ¿no? Porque la vez también, y con eso también quería arrancar como introducción de la serie, aquí nos dicen la etapa de madurez, también expresada con fenómenos de nuestro tiempo hoy en día, ¿no? La serie inclusive arranca con el éxito de un podcast en el que ahora debuta la protagonista, ya no netamente soñando con ser escritora, que era lo que exacto, justamente manifestabas que es lo que la inspiró inicialmente sobre la misma, ¿no? exacto. Es justamente ver esa evolución, porque tú siempre ves a una Carrie escribiendo en la serie normal, ¿verdad? Exacto. Y Narra mientras escribe exacto, su columna. y de una u otra manera nos da el amor por las letras. Y ahora, cuando tenemos esta nueva etapa, resulta que a ella como protagonista le cuesta aceptar los cambios y tiene que de una u otra forma acoplarse a un formato de podcast. Y exacto, es la evolución tecnológica, porque ella no encaja en el podcast al inicio, a pesar de que es una, súper reconocida escritora, ella no Exacto. encaja como tal y siente que tiene que ir buscando papel y siente que esto lo hace progresivamente, no lo hace, aquí estoy y soy la reina del podcast, ¿no? Sino que más bien es como ir buscando poco a poco identificarse con la tecnología, cambiar un poquito la forma de concebirse ella, porque ella siempre era escritora, y ahora resulta que tiene una nueva audiencia y ella está tratando de sacar adelante este papel de audiencia, ¿no? Ujú. Y las temáticas que aborda también. Eso, claro, redes sociales, la muerte de Vic, la ausencia de Samantha. ¿Qué le pareció? Hablamos un poco ya de la muerte, de todo lo que se abordó durante 6 temporadas. Me parece que de 10, un poco más de 10 episodios cada una, más las dos películas. La ausencia de Samantha. Allí sí podemos decir que esto se da por un problema personal entre las protagonistas. Y bueno, también con la producción, pero cómo lidia o cómo llega, yo creo que el honor de ese personaje se mantuvo. ¿Cómo lo ven? ¿En qué sentido? ¿Cómo lograron lidiar dentro de la narrativa de la serie con la muerte con la ausencia de Samantha Jones? Que en algún momento y en un diálogo se dice, diera la impresión de que estuviera muerta porque casi no hablamos de ella. Ajá. Mira, justamente es lo que Diana nos pone, que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque a veces tienes relaciones tan ceñidas a ti que de una u otra forma eh, y algo se rompe y hay una lucha muy grande porque tu amistad continúe y esa lucha es la que ves durante toda esta nueva serie con Carrie y tratando de comunicarse con Samantha, pero Samantha está ahí en los momentos más difíciles. Cuando Vic muere, Samantha le manda este ramo de El flores, arreglo floral, exacto. exacto. Entonces siempre está luchando con esos problemas, con el problema de mantenerla presente, de independientemente de lo que pasó, porque te dicen que fue por una cuestión de negocios, como que si su amistad Sí. hubiera estado ligada a los negocios, y te das cuenta de que hay este cambio. Yo creo que, mira, sin duda esta serie nos muestra que somos personajes humanos, porque cada quien te evidencia lo que está viviendo, ¿no? Y la tiene a un actor que jamás en la vida aceptaría cosas, no sé, como la que está viviendo. De pronto Charlotte acepta que su hija tiene unos problemas de identidad y que su familia no es perfecta. Ujú. Y luego tienes a una Carrie que pues tiene que aceptar el proceso de él. Tienes a una Miranda que te quedas así como que, wow, es en serio lo que pasa en Miranda, ¿no? Miranda tiene que luchar contra esa frustración que podemos llegar a sentir en algún momento al experimentar que todo lo que hiciste buscando perfección no existe, porque simplemente tu vida cambió y con ello tienes que
el luchar, luchar en todos los sentidos, luchar con los años. Ves a una Miranda que es capaz de entrar a la universidad cuando ya tiene 50 años y eh, comienza a querer estudiar, es otra vez por encajar, porque aún en la universidad te das cuenta que no siempre encajas, porque tienes un montón de pelados y ella es una persona ya de edad. Entonces, Ajá. es una lucha total. A eso, sí, a eso iba. Aquí, justamente el director CEO dice, muestra la lucha con los años, Diana nos dice la transición de etapas. Si hablamos de transición de etapas, ¿cuál podríamos decir que es el personaje que más ha cambiado? ¿No? ¿Es el dilema, esta transición de Miranda propiamente, o las cuatro? ¿Cuál sería la evolución que vemos en las cuatro, ¿no? Digamos que el suceso principal que ocurre con Carrie, lo acabamos de hablar, es la muerte de su esposo y la ausencia de su mejor amiga, que inclusive en esa precuela que hizo, me parece que de CW, que se llamaba The Carrie Diaries, ¿no? Aparece también Samantha muy joven en la última temporada, luego la cancelaron, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, digamos que empieza su proceso de transformación, inicialmente criticada por no responder quizá con suficiente emotividad, ¿no? A la muerte y a la ausencia también de su mejor amiga, ¿no? Es decir, esta es una mujer que está súper fuerte en todos esos eventos, en el velorio, en todo eso, no llora, no muestra absolutamente ninguna emoción. Luego tienes, obviamente, la transición de la hija de Charlotte, ¿no? O ahora denominada Rock, ¿no? De Rose a Rock, no binario, de género no binario. Y tienes también a Miranda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el personaje? O sea, ¿cómo ves? Ya sería desde la perspectiva directamente de mujer. Yo vi la parte, o abordé, digamos, en mi artículo en la página en el que preguntaba si la vida vale la pena a los 55, que es básicamente lo que nos deja la serie. ¿Cuál es el personaje que más ha evolucionado? O podríamos hablar de que alguno también se ha estancado, ¿o no? Yo Todo creo sigue que, igual. creo que todos nos muestran nuevos comienzos desde diferentes áreas, ¿no? La ¿Mm? tienes incluso a Carrie que está luchando con la tecnología, está luchando con superar a su esposo, pero hay algo más. Ella lucha por saldar sus cuentas y ella tiene una cuenta pendiente con la ex esposa de Big, con, Exactamente, ¿me recuerdas el nombre? Con Natasha, ¿ya? Natasha. Entonces, resulta que cuando a esta mujer, a ver, tú como esposa actual quieres buscar a la ex esposa para preguntarle, oye, ¿y por qué te dejó esta herencia? Entonces, resulta que eso también es una búsqueda de Carrie por sanar. Y yo creo Millones de dólares, ¿no? que los rechaza, por cierto, pero todo esto y te das cuenta que de una u otra manera todos los personajes en sí hacen eso, luchar contra sus demonios, luchar contra su evolución, luchar y atreverse, porque jamás en la vida te atreves a ir a la casa o a buscar a la ex esposa y pues ella te cierra todas las puertas y es una cuestión de orgullo, de Carrie se quema, termina accidentada y a la final hacen las paces. Entonces yo creo que esta serie tiene un trasfondo que está allí y que es cómo cada una de estas mujeres hacen las paces con todos, con sus propios líos, con sus diferentes posturas, con sus diferentes posiciones, hacen el desafío de aceptar la comodidad de las vidas en que vivían, porque ya no ves a una Carrie Bradshaw que se compra unos Manolo Blahnik en los que gastaba Los $60. zapatos de la boda, ¿no? Eso fue un Exacto. momento bien icónico, inclusive la escena de la muerte de Vic con esos zapatos, ¿no? Y la toma cercana a eso. ¿Cómo se nota que no son latinoamericanos? Dice Luis aquí. Sí, yo tampoco pude creer que le dejen 10 millones de dólares y no los quiera aceptar, definitivamente. Ya vamos, sí, general, tierra, cuando ya sus cenizas, ves a una Carrie supremamente empoderada con un traje nada más y nada menos, ¿no? Entonces, como que un wow, es tratar de rescatar un poco lo que te mostró todos los capítulos anteriores, ahora te están dando un valor adicional, de darle un, de decir que todos tenemos problemas y que por más reina fashionista que sea, lidia con problemas y te hacen sensible y te hacen adaptarte a los cambios y te hacen supremamente humanas. Uh -huh.
Así es. Sí se ven sus zapatos, nos dice. Ah, aquí está Mario Espinosa Garden también. Cualquier pregunta también la pueden colocar, no se olviden cualquier tema o sugerencia también que se pueda abordar más adelante. Con el personaje de Charlotte, ¿cuál fue la evolución en todo caso? Netamente la crianza de los hijos, ¿no? Hablamos en el caso de Carrie ahora de pasar de una etapa en la que ya no le interesa quizás mucho comprar zapatos de marcas caras, ¿no? Zapatos valorados en 500 o 600 dólares, sino poder sobrellevar el duelo y la ausencia también. En el caso de Charlotte, ¿qué podríamos decir en todo caso? Mira, Lo más cool es que son más reales. toca un tema excelente, que es justamente la realidad de los personajes, porque ya no las plásticas, sino te muestran cosas con las que viven las personas reales como nosotros a diario. Imagínate a Claude, que siempre creyó tener una vida perfecta, que quería el matrimonio perfecto, que quería siempre ser como que la dama de todo evento, ¿no? Exacto. Ella pues tiene que esconder los vestiditos para comprarle a su hija que se siente hijo y pues tiene que ella aceptar eso. ¿Te imaginas lo difícil que es para una mamá saber que tiene que aceptar la identidad de género de tu hijo, ¿no? Y no necesariamente es con la. Entonces, ese creo que es el conflicto más real que nos muestra de cómo la sociedad hace que de una u otra forma nos volvamos más humanos, reales, más tolerantes. Yo diría que esa es la palabra. Más tolerantes. Allí, por ejemplo, no sé qué tal se pudo ver, se identificaron con algún personaje de la serie. A eso iba. Los nuevos personajes, la inclusión, y este término que también está Ajá. muy debatido últimamente, ¿no? Con las nuevas nominaciones a los Oscars, los comentarios surgen, ¿no? Tal película está nominada porque el director es mexicano, o tal película porque aborda esto, ¿no? Las hermanas Williams que protagoniza Will Smith, ¿no? Por cuestiones de raza, de diversidad sexogenérica, especialmente los nuevos 4 personajes que entran a escena, ¿no? La profesora de la maestría en Derechos Humanos de Miranda, la nueva amiga de Charlotte, parte del club de padres de familia de la escuela de sus hijas, la agente de bienes raíces de Carrie, ¿no? Y por supuesto Che Díaz, que para muchos es un personaje altamente impopular en la serie, ¿no? La jefa de Carrie en el podcast. ¿Cómo podríamos ver en ese sentido? Yo no veo mal en realidad que la historia se pueda expandir, pero a momentos sí se puede sentir que se menciona de una manera muy directa o muy explícita el que ellas representan a sectores minoritarios que ahora deben ser tomados en cuenta y que las protagonistas quizá no entienden, ¿no? Esa fue una crítica muy grande que se hizo en el sentido de que lo que te decían, bueno, ha pasado 12 años desde la última película, ¿dónde estuvieron ellas todo este tiempo que no han sabido convivir con este mundo y con estas personas, ¿no? Charlotte y la vida perfecta, con su nueva amiga, ¿no? Que es, no recuerdo el nombre del personaje, pero lo interpreta Nicole Ari Parker, y en una escena en la que los invitan a una cena, ella dice, lo que pasa es que nosotros solamente tenemos amigos blancos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar eso? A ver, creo que eso ya pasó. O sea, hace miles de años en que tenemos amigos blancos o amigos negros. O sea, tenemos seres humanos como amigos. Punto. Que es, eso es justamente lo que hace que mucha gente sienta que esta serie es como más real. Porque de una u otra forma, tú no andas por la vida etiquetando, tú no andas por la vida tratando de, no sé, como que de ver la identidad sexual, las preferencias sexuales, o no andas por la vida viendo si es blanco o negro para llevarte con alguien. Es una cuestión Exacto. de afinidad, es una cuestión de reconocer que a la final somos humanos. Distintos, sí, toditos, pero pues ahí vamos. Y yo creo que justamente esta serie hace eso. Ya no tenemos tanto sexo como sexo en la ciudad, pues, ¿no? Ya no ves las escenas donde están bastante crudas, sino que más bien obviamente por los años, eso no significa que en esos años no hay sexo, y eso te lo recuerda Charlotte cuando está con Exacto. su esposo y tiene que enfrentar una escena con su hija, ¿no? Entonces, no es que, ojo, a los 50 ya no hay sexo, sigue habiendo sexo, pero de una manera distinta, es como tratar de ir acoplándote con los años.
porque hay algo que esta serie también te lo reconoce, y es que la gente cambia con los años, y vas madurando, y vas mostrándote con las arrugas que tienes, y vas mostrándote tal y como eres. Ujú. Claro, eso inclusive, y yo mismo lo colocaba en el artículo, ¿no? Un quote, una frase textual, una cita textual de Michael Patrick King, director de la serie: no podemos simplemente seguir siendo siempre quienes éramos. Hoy tenemos temas más importantes en el mundo, pero ¿en qué momento, digamos, estos temas podrían eclipsar a las protagonistas? Sería la pregunta. Porque sí, el tema es que hay capítulos en los que mencionamos muy frecuentemente términos como no binario o hacemos alusión a ciertas nacionalidades, ¿no? La nacionalidad de Sima, que es la agente de bienes raíces de Carrie, ¿no? De igual manera, con el resto con la madre de familia, con el personaje de Che, que ya lo mencionaba antes, que no era precisamente muy, muy popular, que digamos. A ratos eso yo sentiría que puede ser poco sinceros ciertos diálogos, ¿no? Aunque sí vale reconocer que es el cambio y las transiciones por etapas que cada una de ellas viven, y el hecho de poder aceptar como parte de una nueva realidad de las mujeres a los 55. A ver, ¿qué nos dicen aquí? La adaptación del ser humano es uno de los mensajes más fuertes, completamente de acuerdo. Luis, me dice si identificaron con algún personaje de la serie. Bueno, lo interesante del live era justamente que Denise esté aquí presente. Yo en mi artículo fui bastante crítico con el hecho de que pensé que en algún momento sí habíamos renunciado a la esencia de las protagonistas, ¿ya? Y las habíamos convertido probablemente en mujeres que un tanto se veían derrotadas, ¿no? Sí, sí me costó el hecho de ver que a los 55 años todo parecía estar cargado de fracasos, ¿no? Pero así propiamente como que identificación a esa etapa madura, creo que no hemos llegado todavía. No sé si Denise en eso que pueda decir, con cuál de los personajes se identifica más en ese sentido. Desde la parte creativa, yo no sé por qué atacaron tanto a Che, ¿no? Las críticas, las diversas personas que se dedican a esto en Hollywood Reporter, en Variety, en diversas publicaciones, pero me interesó mucho el potencial creativo de ese personaje. El hecho de que empezamos ahora, o la serie arranca con el potencial masivo de un podcast. Más adelante, un personaje que te dice que inclusive se molesta en una escena con Miranda porque la interrumpe cuando está escribiendo y se va para Los Ángeles porque va a rodar el piloto de una serie. Entonces, si hablamos de identificación, probablemente con ese potencial creativo, trabajar desde la casa como lo hemos estado haciendo durante estos casi 2 años, podría decir que me identifico en ese sentido, ¿no? En que esta etapa nos permitió reflexionar más y por supuesto, pensar también en proyectos un poco más personales. ¿Usted con cuál se identifica? Que era la pregunta que estaba hace un rato aquí. Definitivamente yo amo a Carrie, y lo que esta serie te muestra es humano sobre todas las cosas. Creo que Por Carrie se hizo periodista usted, a finales de los 90. más o menos, o sea, creo que a todos nos pasa que en algún punto no sabes enfrentar la tecnología, que en algún punto tienes que tratar de evolucionar. Por ejemplo, mi ausencia de este momento se debe a una migraña que me llevó a vomitar, y son cosas que pasan, y no eres perfecto, y qué asco, sí, pero pasa, ¿ya? Y esto justamente es la realidad, y bienvenidos todos a la realidad, pero esto es lo que ocurre. Resulta que tienes cambios de ideología, que puedes empezar desde la edad que te dé la gana, y eso te demuestra esto. Creo que tienes muchísimo potencial cuando sacas a relucir tus propias luchas, tus propios conflictos, porque lo único que te demuestran es que eres tan humano como el resto de personas. Y creo que en eso nos identificamos, ¿no? Ves a cada personaje que está construido de una manera más real, más humana, más tolerante, que creo que es un poco lo que nos hace falta en la sociedad. Así es.
Aquí Luis dice una pregunta interesante. ¿A qué edad uno comienza a aceptarse con sus nuevos rasgos, como las arrugas, canas, etcétera? Eso fue interesante también, la manera en la cual se dio un cambio, eh, inclusive hay en una escena en la que Anthony y Carrie van a ver a un cirujano plástico, ¿no? Y a través de un programa nos muestran a la Carrie de los años 90, ¿no? Y bueno, nunca nos dicen el precio en pantalla, pero eh, consideran probablemente el físico, y las vemos ahora con lentes, una Charlotte a la que sus amigas se le burlan diciéndole que trata de ocultar la vejez tinturándose el cabello de negro, y Miranda por su parte con el cabello completamente blanco y al final de la serie volviendo nuevamente a retomar la esencia de los viejos tiempos, ¿no? Otra vez el cabello rojo natural que también es el color de cabello de la actriz de Cynthia Nixon. Entonces, ¿a qué edad uno comienza a aceptarse con sus nuevos rasgos, arrugas, canas, etcétera? Yo no sé si eso esté definido por el físico. Yo creo que sería a raíz del aprendizaje de los errores y del sufrimiento propiamente, que es lo que la misma serie nos ha mostrado, ¿no? Más allá de todos los momentos buenos, que fueron aquellos que se vivieron en la serie, los errores y los desafíos a los que el mundo te obliga a insertarte, ¿no? Se menciona la pandemia, obviamente la pandemia no es parte de la historia, pero se habla de que esta ya ha sido superada y todavía vemos a Carrie por allí con un alcohol y con guantes en ciertas escenas, ¿ya? Y probablemente eso también podríamos decir que sería un momento de aprendizaje y de aceptación en la convivencia con uno mismo. ¿Usted qué podría decir? ¿A qué edad uno comienza a aceptarse Mira, con nuevos rasgos? y justamente es lo que están diciendo nuestros participantes en el chat, que Ajá. no es cuestión de tiempo ni de edad, es una cuestión de inteligencia emocional, porque tú no puedes ocultar las arrugas y tal vez una mujer eh, justamente te representa de una u otra forma, lidiamos con hijos, lidiamos con diferentes problemas y se nos marcan más muchas cosas. Entonces, eso es lo que también se evidencia, que tienes que aceptarte como es. Por eso rechaza la cirugía, a pesar de que cuando la ponen en pantalla uno dice, yo también quiero, ¿no? Y dice, Pero, yo la recuerdo a ella, recuerdo a ella, esa señora que está allí, ¿no? pero ella se acepta como es y prefiere pues que se noten las arrugas, que se noten las canas, porque es parte de la vida, es parte del proceso de crecer. Y, y en general a las mujeres nos cuesta muchísimo ese proceso, porque siempre queremos vernos guapas, siempre queremos vernos jóvenes y siempre queremos vernos bien, pero resulta que a la edad de 55 tú puedes seguir viendo bien, puedes lidiar con tus arrugas, puedes a abordar el tema de la menopausia porque es algo natural, porque lo sabemos. Entonces, ahí estamos, ¿no? Creo que esta rompe con todos los clichés que tenemos allí como que un poco las mujeres reservados y que más bien nos permite abordarlos de mejor manera. Sí, estoy con menopausia y ¿qué? Sí, adelante mi vida no se detiene, sigo aprendiendo, sigo enfrentando, sigo amándome, porque creo que es lo que hace, que te ames todas las, así que sigas siendo tú, indistintamente de las arrugas, de las canas y de todo ese tipo de consecuencias que nos tocan. Ujú. Ahora, acá inclusive Mario nos dice que personalmente odiaba a Carrie porque le pareció un personaje superficial, pero el enfoque ahora la vuelve aterrizada. ¿Qué podríamos decir? La muerte y la ausencia probablemente. ¿Es lo que la aterriza o ya venía aterrizada desde un tiempo atrás? Mira, yo creo que definitivamente que se muere la persona que ama, por la que luchó toda su vida, hace que aterrice. Pero ella en sí ya está un poco más calmada. Si te fijas, cuando ya se muere Vig y comienza a salir con este profesor, aún así se da Ah, sí. no es lo mismo, ¿no? Y es el hecho de buscar, o sea, es buscar, tener oportunidades, seguir adelante y hasta que llega otra persona que probablemente va a desafiarte, ¿no? Entonces, es eso, es búsqueda. Y la búsqueda la tenemos siempre, Mario, o sea, es parte de la... Mira, aquí Gaby dice que justamente opinaba que se me fue la opinión de Gaby, no sé Ya si... no hay tantos estereotipos, dice. Ujú. Para las ciencias en cierta edad, es más, ahora hay personas que se sienten orgullosas con sus canas. Sí, definitivamente creo que rompemos estereotipos. Al final te das cuenta que Miranda acepta volver a teñirse el cabello de rojo, ¿no? Ujú. Pero ojo,
es decisión de ella y lo hace de una manera libre, de una manera espontánea. Ella quiere verse bien y se vale verse bien con lo que tú te sientas bien, que a la final nos va tratando de contar esta historia. Ujú. Cuando hablan de procesos, aquí Diana también dice que a ella le pasó con el uso de TikTok, fue todo un proceso aprender a usarlo. A nosotros mismos nos pasó aquí también, hasta hace unas horas. Yo alguna vez había hecho un live de Instagram, pero hace mucho tiempo, casi al inicio de la pandemia, lo hicimos con un amigo. Y por ejemplo, colocar ese filtro era completamente distinto que hacerlo en TikTok, ese fondo. Y acá también podríamos decir, esa nueva cita con el profesor, que al final no se queda con él, ¿no? Se queda con otro personaje que probablemente la próxima temporada desarrolle más cómo se dio ese romance, pero la cita con el profesor, que fue básicamente lo que su editora le recomendó, tienes que empezar a vivir nuevas cosas para que las puedas contar, ya sea desde la ficción, se da a través de Tinder, ¿no? Y vemos ahora métodos distintos, ya no simplemente las protagonistas que van de fiesta en fiesta, ¿no? Sino que a los 55 dices, bueno, voy a hacer uso de una aplicación para ver cómo nos va aquí, ¿no? Y una primera cita en la que terminan los dos ebrios y la segunda, pues, que básicamente se frustró, pero quedó una amistad a raíz de eso, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que justamente lo que dice Maru es válido, que el personaje de Miranda es uno de los mejores construidos en esta serie. Ah, ¿sabes qué? Me encanta que ella a su edad decida volver a la universidad. Uno. Dos, me parece increíble que se atreva a darse cuenta que su vida es perfecta en sus expectativas. Porque generalmente, no sé qué pasa del lado de hombres. Muchos queremos mantener ese equilibrio, eso de querer ser perfectas cuando resulta que no lo somos. E incluso ella trata de ser parte de la vida fit y todos los días se levanta, coge su cereal, coge su jugo ni cuantito, su jugo, qué sé yo, como los típicos de ahora, los detox, y resulta que ella se da cuenta que eso no la llena. Y por favor, ¿a cuántas de las mujeres que estamos aquí nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que hacemos, pero al final te das cuenta de que no te llenan y que tienes que buscar algo que te haga sentir bien contigo mismo? Eso no significa que sigas los pasos de Miranda, significa que sigas lo que dice tu corazón, lo que quiere hacer, y te hace sentir mejor profesional, mejor ser humano, no sé, que puedas aceptarte como eres, que quieras seguir aprendiendo, porque eso es lo rico de Miranda, que sigue aprendiendo indistintamente de la edad que tenga. Aunque allí también, eso es interesante también, ¿no? Lo del aprendizaje ya no definido también por cuestiones académicas, ¿no? Primero hablábamos de la ex esposa de Vic que se negó, que aquí Luis decía, no es latinoamericana, por eso se negó a recibir 10 millones de dólares de herencia, ¿no? En el caso de Miranda, en una maestría en Derechos Humanos, rechaza hacer una pasantía en Ah, Human Rights Watch, que todo el mundo le dice, eso es inconseguible. Nadie puede llegar a eso y lo rechaza, digamos, por amor. Aquí, digamos, en eso, concretamente con ese tema, lo que se puede criticar tal vez es el que se haya podido trasladar parte de la vida personal de la actriz a el personaje de Miranda, ¿no? Sabemos que Cynthia Nixon, con más de 50 años, se declara lesbiana, no binaria ni bisexual, también ya tenía dos hijos, y probablemente esto se traslada también a la serie. Pero el rechazo de una oportunidad, en este caso académica y también laborales, ella trabajaba para asesoría jurídica en empresas, ¿no? Desde el inicio de la serie ya era graduada como abogada, y de un momento a otro, lo que le dicen en esa famosa escena del baño, ¿no? En la que Carrie habla con ella y le dice, ¿y qué vas a hacer allá? Solamente vas a estar sentada cuando Che esté escribiendo o estén dirigiendo los pilotos, ¿no? Entonces, podríamos hablar también de que ese aprendizaje es sacrificarse por otra persona o hay otras formas de vivir la felicidad o de entenderla. claro, justamente es eso, que en algún punto tú sigues a tu corazón y ya no, y eso no significa que lo abandones todo, ¿no? En este caso, pues vemos a un personaje que sí tiene, primero que el poder adquisitivo para hacerlo, ¿no? Y eso estará bastante bien y depende de cada uno, pero sobre todas las cosas, ella se da cuenta que toda su vida trató de ser así como que muy lógica, muy encajada, muy estereotipada, y pues
se dio cuenta que no era feliz. Y a la final, Ujú. eso, ¿no? La felicidad de, de buscarla independientemente de donde estés. Puedes ser feliz de tu trabajo o tal vez no, o feliz siendo barrendera, siendo arquitecta, pero feliz al fin y al cabo. Entonces, no importa el trabajo que tengas, importa la felicidad que te den. Y no Sí. conformarte con cualquier cosa, sino más bien seguir buscando tu felicidad. Sí. Aquí, sí, aquí nos corrige Maru, no eran 10 millones, sí, aquí veo que eran netamente 1 millón, igual, ¿no? Para la realidad latinoamericana, a todos nos hubiera gustado que nos dejara esa herencia, Vic. Este, pero nos dice, desde las películas comenzó Miranda a sufrir de insatisfacción laboral, ¿ya? Eso de allí, Sí, es cierto, es cierto. ¿es cierto? Sí, correcto. No recuerdo esa parte. Ella incluso hace como que ella renuncia a una firma e intenta poner su propio consultorio, su propio Ah, sí, sí, es verdad. Es verdad. de abogados. Y acuérdate que cuando ya queda embarazada, ella se va a Brooklyn, a otro lugar donde definitivamente ella jamás imaginó vivir. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, no me sorprende todo este giro con el que dio Miranda, sino más bien eh, como que siempre fue como que aguerrida, no sé, como que luchona, diríamos aquí en Guayaquil, ¿no? Pero justamente es eso, es que ella siempre mostraba que de una u otra forma no estaba conforme con. Ujú. Ahora, algo que me parecía también súper interesante, los hombres en la película, ¿no? Sex and the City fue originalmente siempre una serie, digamos, rebelde, ¿no? En materia de feminismo, se atrevió a abordar temas que previamente no habíamos tan explícitamente comentado o en una narrativa que no se había presentado tan abiertamente en televisión abierta, que fue cuando empezó, ¿no? En HBO a finales de los 90. Pero los hombres en esta nueva etapa, Harry creo que ahora se consolida como el mejor padre del mundo. En el caso de Steve, podríamos decir que está derrotado. Y los amigos, los mejores amigos tanto de Carrie como de Charlotte, ¿no? Stanford, que solamente aparece en 3 capítulos, el actor Willie Garson falleció. Y Anthony, ¿no? Con un divorcio que queda allí en el aire, porque obviamente el actor no pudo finalizar la temporada y lo vemos, podríamos decir que ya no toman tanto protagonismo como antes. ¿Qué pasa con ellos? Siguen siendo importantes, son un complemento. A pesar de todo, se ve que el matrimonio perfecto de Charlotte también tiene sus momentos de discusión que luego se llegan a mejorar cuando en esta famosa discusión en el partido de tenis ella le dice no queremos que nos vean como ese tipo de parejas y luego la pareja perfecta también está discutiendo cuando el personaje de Nicole Ray Parker no utiliza el micrófono, ¿no? Y el esposo abiertamente en un evento público le dice, úsalo, usa el micrófono. Mario que nos dice, Harry tiene problemas para aceptar el cambio de Rose Rock, mucho más que su mamá, es correcto. Y hablan también de su vejez y del hecho de que a raíz de la muerte de Vic, Charlotte tiene que permanentemente estarlo cuidando y le recomienda que tenga pastillas y que use un brazalete para monitorearle el corazón y el pulso y todo esto. Y también Steve y su sordera, ¿no? Que podríamos hablar de como una metáfora del olvido, ¿no? Exacto, y es que justamente no solo se trata de enfocarse en los cambios femeninos, también te está recordando que los hombres no es que siempre lucen bien, ¿no? Y pueden estar, primero Vic muere por una enfermedad del corazón, tienes a Steve con su carrera, tienes a Harry que también hay que andarle cuidando, ¿no? Entonces, todas esas cosas Andarle cuidado. que mujeres en esa edad debemos cuidar más, porque nos estamos volviendo más sensibles, estamos deteriorando, es la palabra, difícil de aceptarla, pero es la palabra. Te das cuenta que sí existe también esta transformación en los hombres, e incluso mira lo difícil que es para un hombre aceptar este cambio de identidad sexual de su hija, ¿ya? Y pues él intenta superarlo de alguna
alguna manera. Lo que sí es cierto es que Tiene una discusión en la escuela, inclusive, ¿no? Por el tema del pronombre their, ¿no? Y dice, bueno, ella es una chica de 12 años que si pudiera comiera helado todos los días como almuerzo, ¿no? ¿No? Y se molesta el hecho esa me pareció una escena sumamente interesante en la que Harry les dice, o bueno, le dice a su esposa, a Charlotte, no puedo aceptar que otras personas que no sean mi familia me digan cómo educar a mi hija o que me traten de indicar que conocen más a mi hija que yo. exacto, porque nos está sorprendiendo a todos, ¿no? Entonces es increíble ver cómo ellos intentan apoyar a su hija. No sé si aquí en Ecuador estamos preparados para eso, en realidad cuesta como que bastante, cuesta la inclusión, a pesar de que somos latinos, tenemos un mestizaje, no sé, no tenemos un linaje perfecto ni nada, sino todos somos mestizos, pero aún así nos cuesta muchísimo aceptarnos y creo que eso es uno de los pilares, la aceptación y la aceptación con respeto, ¿no? Mira cómo al final Steve, a pesar de que no quiere que Miranda se vaya, ¿no? Pero aún así acepta ir a visitar esta obra social que está haciendo Miranda y Exacto. entonces te das cuenta, y el hijo también está allí, entonces te das cuenta que hay respeto. Y creo que cuando hay respeto, tú puedes ser más empático con la gente, puedes tolerar más ciertas cosas, que no significa que las compartas, significa que las respetes, así de sencillo. Ujú. Correcto. Aquí Luis dice, la siguiente temporada saldrán los personajes en silla de ruedas y con bastón, luchando contra las reumas, la artritis y la incontinencia. Eso fue algo que él nos dijo también con Café Aroma de Mujer, que dice que tiene que ser el tema del próximo live. Aunque realmente físicamente sí hubo una escena, hubo una operación inclusive, ¿no? Carrie subiendo las escaleras con un paraguas para no tener que utilizar bastón. Ah, es verdad, me había olvidado de esa parte, Sí, justamente sí, sí. cuando Carrie tiene que estar en la clínica, pero ¿sabes qué me encanta de esa parte? La calidad de amigas que tiene. Eh, me parece, me parece increíble cómo, a pesar de todo, las amigas están presentes. Y Mario, créeme que tú solo ves a tus amigos en las peores situaciones, porque Claro. tienes no sé, tienes la posibilidad de estar allí con la persona, independientemente de lo que creas, independientemente de lo que ocurre, es dar tu apoyo, mostrar tu solidaridad. Y ves a una Charlotte, a una Miranda que se quedan con Carrie, Eso sí, eso sí me llegó, o sea, y se pelean por cuidarla, ¿no? que la llevan al baño. O sea, ¿quién quiere ir con una amiga al baño? Sí vamos, pero vamos a acompañarnos, no vamos a sentarnos con ella, ¿no? Entonces, cuando tú ves acá a una Carrie supremamente vulnerable, frágil, te das cuenta que tiene a sus amigas para salir adelante. Y esa es la parte más, no sé, como que te llega al corazón de saber que existen amistades que valen la pena, que son genuinas, que puedes conservarlas, porque independientemente del tiempo y las circunstancias están contigo para ayudarte a. Carrie y su espíritu para volver a usar tacos, claro, ¿no? Le permite. Claro, sí, ahí cuando hablamos de los problemas físicos, definitivamente que está, que eso de ahí es lo que marca en su totalidad el tema, ¿no? La imposibilidad inclusive, y allí podríamos hablar hasta de una renuncia por cuestiones físicas a un estilo de vida que ella siempre tuvo, ¿no? Ser una mujer que estéticamente podríamos decir que lucía perfecta. Con el personaje de Che Díaz, no hablamos mucho del personaje de Che Díaz. Yo dije que me impactó mucho su potencial creativo, pero Sabes que yo no, quizá tratando de predecir el futuro un poco, ¿durará esa relación o no? creo que no, creo que definitivamente estoy, no sé, convencida de que no va a durar. Che es súper independiente, Miranda de una u otra forma todavía tiene su corazoncito, entonces, no sé, creo que a mí me sorprendió muchísimo este personaje, ¿sabes? Que no había reconocido que este ilustre personaje es nada más y nada menos que un querido personaje que aparece en otra serie, que es Grey's En Anatomy. Grey's Anatomy, Ujú. así es. Entonces, no, te juro que no la reconocía, no sé por qué, comencé a verla bien y dije, por Dios, no puede ser, es este personaje que tanto
tanto lo hemos visto, pero no sé. Bueno, sí, es Sara Ramírez, que es una actriz mexicana, también se declaró no binaria propiamente, o sea, esa es su imagen. Si revisamos su Instagram, así es como en este momento se muestra, aunque al final igual ella ha manifestado que no necesariamente se siente representada por el personaje en su totalidad. Estuvo casada con un hombre hasta el año pasado y luego de eso se declaró del género no binario, ¿no? O mejor dicho, no binario, que puedas utilizar los dos pronombres con ella y completamente reconocible. Yo tampoco la había podido identificar al inicio. Entre los otros actores, a ver, ¿quién nos dice ahí? Como Lani Leighton, la siguiente temporada. De tener que bajar esa transición de tacos a zapatillas, ¿no? Exacto. A zapatos normales, los flats que llamamos nosotros. Y es que cuesta. Parecería un crimen, ¿no? Ahora que justo la palabra flats, ¿no? En inglés, cuando ven a la ex esposa de Vic, ¿no? Es criminal prácticamente verla bajar de su edificio y dicen, está usando flats, ¿no? Es imposible. Ella está por debajo de nosotros. ¿Cómo le pueden dejar plata a ella? ¿No? Sí, es que, y sabes que eso sí es algo que, por ejemplo, luego de la pandemia, y yo creo que todas estas cosas se dan a raíz de la pandemia, ¿no cree? Estoy casi segura de que todo este encierro sirvió justamente para volvernos más humanos, de una u otra manera, con ciertas excepciones, ¿no? Pero imagínate que se da todo este cambio justo a raíz de tener que por ejemplo, nosotros que estuvimos encerrados y yo que estoy acostumbrada a usar entre vestiditos y zapatos de taco, resulta que cuando llegamos a pandemia te das cuenta que lo que importa no es incomodarte, Solo la parte de arriba nada más es la que se cambia ahora. lo que importa es que estés cómodo. Entonces cambias tus zapatos de tacos y comienzas a usar Converse. Comienzas a usar cualquier otro tipo de zapatillas, no sé, cualquier otro tipo de zapatos que te den comodidad. Porque si mañana tienes que correr al supermercado, y no entiendo cómo las mujeres podemos torturarnos con tacos así de inmensos dentro de, no sé, al partido de tu hijo y sigue lidiando con mil cosas de la oficina. Entonces, es algo que nos demuestra que pues, lo importante es sentirse cómodo independientemente, porque haces mil actividades en el día. Entonces, eh, sientes cómodo y libre. Yo nunca me torturé por la virtualidad o presencialmente. Claro, es que eso es algo que costó aceptar, ¿no? Por ejemplo, en universidades creo yo que en algún momento también se había etiquetado a ciertas carreras que la gente tenía que vestirse de una forma determinada, o sino que vayamos vestidos como queramos. Yo siempre he querido ver, por ejemplo, a ciertos entornos, las universidades, por ejemplo, como una pequeña ciudad en la que conviven varios individuos, cada quien con el estilo que quiera, ¿no? Eso de allí creo que lo hemos visto también en la serie y vemos las diferencias entre cada una de ellas. Muy probablemente no con el elitismo anterior, que quizás hacía que se vean un poco más superficiales, creo que también era esa etapa de pensar mucho más en la belleza, aunque igual Carrie creo que sigue deslumbrando con su vestuario. Yo lo he destacado que en ese sentido visualmente la serie sigue siendo interesante. Al final es el mismo creador también para quienes están aquí han visto en Netflix Emily in Paris, es el mismo creador de Sex and the City, de And Just Like That, ¿no? Darren Star. Entonces Y visualmente la serie sigue siendo impactante. ¿Cómo? por algo Emily está tan bien vestida siempre, ¿no? Y es Todo el impecable tiempo. de colores que tiene y el hecho de andar en faldita con taquitos y con sus taquitos encima. Entonces, sí, es increíble. Bueno, pues ahora entiendo por qué es el mismo realizador. Pero definitivamente me gusta esta serie, me gusta el cambio profundo que tienen sus personajes, me gusta que se muestren más humanos. ¿Se le fue el audio? ¿No lo escuchamos? Interesantes, que son rescatables, que debemos tratar de aligerarnos, y aligerarnos significa soltar cargas, aligerarnos significa dejar atrás todo
estereotipos que muchas veces están en nuestras cabezas más que en la sociedad. Soltarnos y fluir, ¿no? Fluir, buscando la felicidad, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Cabos sueltos para una segunda temporada. No, no se habla todavía de cancelación, no se ha confirmado aquello. Ya que mencionábamos a Emily in Paris, pues ojalá que usted se anime de pronto a hacer el artículo sobre Emily in Paris, ¿no? Yo ya he visto las temporadas, ¿no? Allí podríamos hablar de otros temas interesantes, diferencias culturales entre estadounidenses con franceses, y explotación laboral, y el tema también de los romances. Pero qué cabos sueltos quedaron, ¿no? Veo justamente un artículo que ha publicado Fotogramas hoy que dice, volverá Samantha en la temporada 2, a pesar de que la actriz ha indicado que no lo va a hacer, ¿no? Yo la veo todos los miércoles a Kim Cattrall en una serie que se llama How I Met Your Father, siendo la narradora o la protagonista en su etapa adulta. ¿Qué queda entonces para una posible temporada 2 o qué le gustaría ver? ¿Qué pasa con Miranda? ¿Cómo va evolucionando? Yo creo que vamos a tener mucha tela por cortar por allí. ¿Qué más? Quiero ver qué pasa con Carrie. ¿Qué pasa con Carrie? ¿Qué pasa con Carrie? O sea, cómo a la final termina por acoplarse a una nueva vida, cómo sigue adelante con sus proyectos, y creo que eso es lo que nos debe una segunda temporada. Quiero ver cómo Hay un Charlotte. romance que no hemos visto todavía, ¿no? Con el director del podcast y allí queda, ¿no? Entonces, no hemos visto precisamente cómo se desarrolló eso cuando pensábamos que iba a ser con el profesor, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que todavía tenemos mucho por, por contar sobre justamente ese renacimiento de ella como otra persona, de volver a, a enamorarse a esa edad. Porque, Uh-huh. ahí quedan mis dudas. Uh-huh. En el caso de Charlotte, ¿hay algo más que contar sobre ella? O podríamos decir que esa es una historia, ella es la actriz secundaria o sería a partir de ahora la eterna actriz secundaria hasta la próxima temporada. ¿A qué problemas podemos enfrentarla? No lo sé. ¿Sabes que Charlotte siempre me ha parecido el personaje, eh, tú lo dijiste, algo así como secundario, no sé, pero Uh-huh. siempre como que de una u otra forma la dejamos relegada, ¿no? Tal vez porque siempre es como que la lady de todo ese, es antes cuarteto y ahora trío, pero no sé, creo que nos puede sorprender de distintas maneras. La reina de la graduación, de la prom queen, ¿no? En esa escena en la que llega inclusive en una limusina, ¿no? Con su nueva amiga a la obra social, ¿no? Y en la que se ven todas las diferencias. En una obra social la ves llegando en limusina, entonces te das cuenta Y que la que soluciona todo, ¿no? La que no sé si es, cuál es el nombre de la ceremonia, pero digamos que es una especie de bautizo, ¿no? En una ceremonia judía de iniciación con su hija, y ella al final decide tomar la batuta, ¿no? Ante la negativa de ella, bueno, dice, yo lo voy a hacer. O sea, digamos que en este caso ha sido siempre la que se ha atrevido a tomar decisiones más radicales, en todo caso. Parecería frágil, ¿no? Pero no para lo ha sido. no lo es, exacto. Eh, yo creo que tienes como mamá el rol de aceptar a un hijo distinto a las expectativas que tiene, pues eso te hace bastante valedera, tiene algo que aportarnos muchísimo. Tratar de inculcar un poco de sensatez y sobre todo que en un hijo prevalece el amor y la aceptación. Y que el amor tan Uh-huh. fraternal que tú tienes, capaz de aceptar lo que tú crees que hasta cierto punto no vas a aceptar. Entonces, creo que ese es el papel de Charlotte, de volcar a la maternidad, al hecho de, de querer construir cosas bonitas, porque Charlotte es una mujer bastante apegada a los detallitos, a la ternura. Entonces, creo que esa es la parte que nos rescata de este personaje. Correcto. Su historia tiene valor, aquí nos dice Maru. Y Luis, no sé si quiere que maten a algún personaje. Dice que uno de los personajes principales se está enfrentando a la muerte. Ya, bueno, ya enfrentó la muerte uno de los personajes principales en el primer capítulo. Ese fue el enganche emocional. Vamos a ver si se animan más adelante a matar. Siempre y cuando no maten a Samantha, o al menos que no veamos eso, ¿no? Ese era uno de mis temores. Afortunadamente mantuvieron su honor por todo lo alto.
A ver, son las 9, creo que ya mismo se nos ha de cerrar porque es una hora que duran los lives en Instagram. No sé si tendrán los participantes algún comentario sobre otra serie o película que les gustaría que abordemos. En el caso de Denise, yo creo que ya le dejamos la tarea para que pueda escribir en el blog en colapsomedia.com/views sobre Emily in Paris, y no sé si se anima sobre alguna de las películas nominadas al Oscar. Ahí le di 2 recomendaciones. La hija oscura, que está en Netflix, ¿no? Con Olivia Colman, y Madres Paralelas, película de Pedro Almodóvar, que justamente abarcan mucho estas temáticas sobre renacimiento, manejo de la culpa, y especialmente desde la perspectiva de mujeres. Las 2 actrices están nominadas a ese premio a Mejor Actriz, tanto en los BAFTA y en los Oscars, que son los premios que quedan, mi sindicato de actores. Entonces, quiero que hayan escenas de recuerdos de Carrie Dick, dice Maru. Iba a haber una, pero la cancelaron por unas acusaciones de acoso contra el actor, contra Chris Knott. Mira tú, qué interesante. Sí, sí. Pero pues veamos, yo siempre amé a Vic, la verdad, me encantaba ver el porte, el garbo que tiene, su arrogancia, me parece que es un hombre exquisito por donde quiera que lo veas, ¿no? Entonces, me dolió su partida, me dolió profundamente, pero pues buen enganche de la serie, la verdad es que aplaudimos de haber de habernos regalado personajes ricos, ricos en Sí. humanidad, ricos en realidad, porque nos hace darnos cuenta de que somos reales. Y así, Correcto. Lo odia Diana, no sé si se lo odiará por esa boda, por haber dejado plantada a su novia en la boda, pero sí nos entristece su partida. Ok, esperemos que gane el Oscar alguna de esas actrices. Entonces, quedamos pendientes para ese tema. No sé cuál va a ser su próximo artículo en Colapso Views. El primero fue justamente sobre un tema similar al que estamos abordando hoy, fue Sex Life, ¿no? Y And Just Like That, que bueno, yo me adelanté, ahora esperemos que podamos coordinar bien el próximo tema que se va a escribir, y de allí vemos si lo conversamos por acá nuevamente. ¿Mm? está bien, pero gracias a todos por sus comentarios, que definitivamente nos retroalimentan, y siempre es interesante como que abordar distintas perspectivas de la serie. A veces nos damos cuenta de muchas cosas que son supremamente evidentes y pues encantada de compartir con todos ustedes. Bienvenidos siempre a este hola. Sí, así es. Así mismo es. Siempre bienvenidos todos. Fue como tomar un café y conversar, dice Diana. Sí, ese es el objetivo, y ojalá que puedan sumarse más personas. Insisto, ahí ya dejé algunas recomendaciones. Un juguito, un vino, eh, un café, lo que quieran. Vamos a las propias técnicas de colapso y vamos a intercambiar esas experiencias. Ustedes también pueden comentarnos qué temas quieren que abordemos, cómo reflexionamos al respecto, y bienvenidos a estas tertulias. Correcto, así mismo es. No se olviden, cines, series de TV o de plataformas, hoy en día, ¿no? Que también han reemplazado la televisión tradicional, y también tecnología, para ver si lo podemos incluir a Luis en la próxima, que esos son los temas que mayormente él aborda en el blog, ¿no? A ver si se anima a hablar del metaverso en una próxima ocasión. Gracias a todos, que tengan una linda noche. Gracias.